Tenemos a la dirigente sindical por Sutel, joven dirigente Florencia Lemonnier. Algo le robé no le robé, le sustraje de su perfil de su muro de Facebook. Hablemos de lo malo que es el monopolio de Antel, pero mejor se lo preguntamos a ella y están hoy en el marco de un paro a nivel nacional que queríamos saber de qué se trató y cómo fue el paro hoy. Buenas tardes, Florencia. Bueno, buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, ¿y vos? ¡Qué lindo verte! Bueno, Y después de estas reflexiones, más todavía, y algo que vimos por ahí en TV Ciudad también, muy bueno. Muy bueno, bueno, no sé si muy bueno porque salir golpeando de esa manera no es porque no estamos muy bien. eh, no te iba a decir exactamente lo mismo. Te iba a decir, bueno, ojalá fuera por, no sé, contar anécdotas y no estar en esta batalla, ¿no? O sea, después de los últimos anuncios que no son este tema, y es importante porque acá en Andares lo hablamos muchísimo, ¿no? O sea, porque para algunos pretenden resolver ahora, esto tiene que ver solamente con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, cuando en realidad se viene discutiendo, o sea, venimos desde el proyecto inicial de la Ley de Urgente Consideración hablando de estos temas, ¿no? O sea, pasamos por el proyecto de Ley de Medios, pasamos por el Fondo Universal de las Telecomunicaciones en la rendición de cuentas pasadas, pasamos con varios instrumentos abordando este tema, el tema de las licencias de servicio de banda ancha, las licencias de Internet y de la infraestructura de Antel. O sea, son temas que no estaban, no es que, porque ahora parece que, no, apareció de la nada la justicia divina del gobierno resolver un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que tampoco de hace 2 días, ¿no? Que tiene un tiempo, incluso tiene un tiempo ya grande bajo este gobierno, esa sentencia, y bueno, aparecen estos decretos que tiene varias, o sea, el análisis es bastante amplio, ¿no? En cuanto a, bueno, ni que hablar que nuestro sindicato, o sea, los trabajadores y trabajadoras de Antel, en primera instancia lo rechazamos profundamente, porque además estos artículos, estos decretos, que dicho sea de paso, es importante destacar que son con el rango más bajo de instrumento político que tiene un gobierno para resolver, ¿no? Porque es un decreto y Claro, bien. es un decreto ministerial, o sea, no es un decreto del Poder Ejecutivo, no es una ley, o sea, es un decreto de un ministerio. O sea, estamos hablando que el esquema de las telecomunicaciones en nuestro país cambia considerablemente por un decreto ministerial, que además es arbitrario en cuanto a no resuelve la situación de todos los cableoperadores, ¿no? Resuelve en función del fallo de 5, que vamos a también hablar de qué 5, ¿no? Porque hay 3 de ellos que son los cableoperadores más grandes de Uruguay que concentran, o sea, los cableros de Montevideo, ¿no? O sea, estamos hablando de TCC, estamos hablando de Montecable, o sea, que están a su vez estrictamente o estrechamente vinculados a los canales de aire de Montevideo. Esos beneficiados por un contrato de 1.200 millones de dólares anuales para cada uno por... Una interrupción pequeñísima. ¿Cómo? Una interrupción pequeñísima. Mm. Esos tres operadores aéreos con las 3 cableras, además tienen subsidiarias en el interior, cables en el interior que son también de ellos. Exacto. No son ninguno extraterrestre que no viven en un país capitalista que tienen acá, tienen acá, y tienen acá, y tienen acá. Por ejemplo, el Canal 11 de La Piedra, los dueños son Romay. Decime quién son. Exacto. Bueno, porque además, o sea, nosotros pareciera que, claro, que en el Uruguay, o sea, la concentración de medios que existe en el Uruguay estaba contenida de alguna manera o está contenida por la actual ley de medios, que aún así es insuficiente porque existe la concentración de medios. Bueno, con esto en realidad se promueve
muchísimo más. Y bueno, y el objetivo en última instancia también lo han planteado las autoridades de gobierno, es directamente derogar toda la ley de medios, ¿no? O sea, que sería volver a la reglamentación, a la normativa de la dictadura prácticamente y de los años 90, o sea, hay todo como un recorrido bastante complejo con esta decisión. O sea, esta decisión que se toma, estos 5 decretos, en definitiva nos dejan muchas más preguntas que respuestas y además, una vez más, se consolida, ¿no? Esta cuestión de los 2 modelos de país. O sea, el gobierno defiende el modelo de país privatizador que desmantela las empresas públicas, porque cada empresa pública tiene su propia expresión o tiene sus propias medidas, ¿no? O sea, la situación de ANCAP, la situación de OCE, ¿no? Con ahora el proyecto Neptuno, ¿no? Que pretende privatizar la potabilización del agua. En el caso de Antel tiene este golpe. Y este golpe que en realidad la pregunta del millón es a quién beneficia, porque en realidad cuando empezás a mirar justamente en esta cuestión, es una línea de negocio de Antel, o sea, no, ni que hablar la cuestión de la discusión del monopolio que ahora la comento, ¿no? Pero en Antel hoy ocupa prácticamente el 50% de la ganancia la venta de servicio de Internet. O sea, lo que está... y casi la mitad, o sea, entre el 40 y el 50% de las ganancias de Antel son justamente producto de los servicios de banda ancha, fijos, ¿no? O sea, son 400 millones de dólares anuales los que se comprometen, en este caso, con este cambio. Porque si abrís a la competencia, en realidad, difícilmente justamente con estos empresarios con los que vamos a competir, y además en desigualdad de condiciones, porque nadie habla, todo el mundo habla de la posibilidad de los cableros, o todo el mundo, estamos hablando de los sectores del gobierno, ¿no? Hablan de la posibilidad de los cableros de brindar servicio de banda ancha, pero cuando asumieron Antel, el gobierno con Antel y la administración de Antel, la plataforma Vera de contenidos era una aventura, era una incompatibilidad. ¿Cómo? O sea, Antel se tenía que dedicar a lo que tiene que hacer, a la plataforma Vera, y resulta que hoy los contenidos son un negocio que necesitan Internet. O sea, que para ese lado sí se pueden cruzar las licencias, pueden tener doble licencia de Internet y de televisión para abonado, y resulta que Antel ahora, mágicamente, la plataforma o los contenidos son buenos solamente para retribuir el negocio de estos 3 canales de aire, de estas 3 familias, porque también hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? O sea, son 3 familias que concentran los medios masivos de comunicación. Entonces, es sumamente complejo en el lugar que deja Antel. Y además la otra pregunta, Bárbaro, vos le das la llave, ¿no? Le das la llave de Internet. Perfecto. ¿A través de qué infraestructura se va a hacer? O sea, la infraestructura de los cableoperadores es insuficiente para los servicios que se brindan hoy, ¿no? O sea, los servicios incluso para poder hacer una oferta de HD, ¿no? Mirá tal canal en HD. O sea, el coaxil, que es la tecnología que manejan los cableoperadores del interior, es insuficiente. O sea, no tiene la capacidad para justamente todo como es una ruta, es como que quisiéramos nosotros hoy brindar todos los servicios de contenido a través del cobre. O sea, el coaxil tiene una capacidad quizás un poquito superior al cobre, pero totalmente inferior a la fibra óptica. Entonces, la pregunta es, si con su infraestructura propia no van a poder, o sea, o quizás sí, capaz que sí, que quieren vender servicios de Internet que alcancen, no sé, los 30, 40 megas, no sé, de bajada, cuando Antel hoy te está dando 100 megas. O sea, veo poco probable que en realidad los cableoperadores quieran brindar un servicio de inferior calidad a la que tiene Antel. Entonces, en realidad, ¿quién tiene la infraestructura hoy para brindar servicios a la altura de la demanda y de la oferta internacional? Quien tiene la infraestructura es Antel. Por lo tanto, yo te doy la llave,
pero dejó todo un marco ahí complejo de ver, bueno, ¿y cómo lo van a resolver? O sea, es antes de todo. ¿Por qué yo ante él, es decir, yo gobierno, yo Estado uruguayo, no gobierno, yo Estado uruguayo, le pago a una empresa privada para que use mi servicio, que ya está pago, qué bueno? Eso es bastante, mejor dicho, se entiende. Claro, responde, por eso hablamos, es importante. Y es importante ubicar las cosas en contexto, ¿no? O sea, porque no hay, a ver, todo esto forma parte de un mismo programa, o sea, de un mismo modelo, ¿no? No son cuestiones aisladas y casuales. O sea, si nos detenemos en cada una de las empresas públicas, sucede lo mismo. Hay una intencionalidad, creo que ya es histórica, sobre todo para uno de los sectores de la coalición, de justamente el Estado reducirlo a su mínima expresión y lo que quede en función de los intereses privados, ¿no? O sea, porque ni siquiera es que quede algo para solucionar cuestiones populares. Entonces, en realidad acá lo que se confrontan son los modelos, una vez más. Obviamente, es una expresión, nosotros... hemos sido muy enfáticos en rechazar las medidas porque rompen con el monopolio y definirlo como un asalto al patrimonio y a la soberanía de todos los uruguayos, porque todo esto no es aislado también del esquema que se quiere plantear y se ha planteado en el proyecto de ley de medios, donde se facilita la extranjerización de los medios. O sea, nosotros tenemos que entender que la televisión para abonados está llegando a su fin tal cual la consumíamos, ¿no? Que todo ahora se repliega a través de Internet. Por lo tanto, los medios masivos de comunicación también se van a replegar a Internet. Por lo tanto, todo eso también, en la medida que se siga adelante, contribuye a la concentración. Y si a su vez es un negocio redondo, ¿no? O sea, yo no invierto un peso ni tengo el Estado uruguayo y a los uruguayos y uruguayas en concreto que hicimos la inversión de fibra óptica y yo después exploto todo el negocio que se pueda brindar a través de Internet, no solamente de contenidos. Además, todavía quien me va a ceder la infraestructura, yo le cobro por, bueno, este negocio que no sé, a no ser que los trabajadores y trabajadoras y el vecino o la vecina seamos tan ignorantes, los canales, o sea, se arregla con el 4, 10 y 12 ese contrato de muchísima plata y son canales que uno puede ver de forma gratuita en la tele, o sea, son solamente para consumir a través del celular. O sea, es para ver a través del celular estos canales. O sea, eso, se está pagando para eso, que quizás en alguna localidad no lleguen los canales de aire y que no llegan también porque son los propios canales o los propios cableros de Montevideo que terminan asfixiando a los cableoperadores del interior, ¿no? No quienes son sus subsidiarias, sino de repente la empresa chica que está manejado incluso por sus propios dueños, porque también hay de esas experiencias. Pero acá que estuvieron en este programa, por ejemplo, algunas empresas como trabajadores de Equital Sociedad Anónima que tenían unos dramas bárbaros y también hay pujas internas con eso que tú dices, los cableros chicos que los hay y las cadenas subsidiarias de Montevideo. Exacto. Sí, ese conflicto existe y por eso también es muy raro, son muy raros los decretos porque no tienen nada que ver con, al menos el caballito de batalla de algunos sectores de la coalición que planteaban como su desvelo central los cableoperadores del interior, justamente los pequeños empresarios del interior. Bueno, en algún momento yo hasta me crucé en alguna entrevista con Washington Melo, ¿no? Que es el presidente de la CUTA, y el compromiso y el planteo era justamente a favor de ellos, ¿no? Y sin embargo, se termina resolviendo sobre estos 3 cableoperadores, que dicho sea de paso también, la Suprema Corte de Justicia, previo a estos recursos que presentan estos 5 cableoperadores, falló en contra de la inconstitucionalidad cuando DirecTV
presentó recurso. O sea, anterior a estos, DirecTV presenta recurso a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dice no, el artículo 56 es constitucional. Después la integración de la Suprema Corte de Justicia cambió, no sé si eso tendrá que ver o el análisis jurídico, pero en definitiva, hoy tenemos el fallo de inconstitucional del mismo organismo que falló a favor de la constitucionalidad con otro, en este caso con DirecTV. Y después Algo parecido le pasó a los profesores de San José, ¿te acuerdas? Se resolvió una cosa, pero cambió el gobierno, vino y lo sacaron y hicieron otra. Bueno, con esas características es que, bueno, y después los 30 recursos que también están planteados a instancias porque esa es la otra, ¿qué va a pasar con el resto? O sea, ¿se resuelve la licencia con nombre y apellido? O sea, ¿qué pasa con el resto? ¿Se va a esperar? O sea, ¿se cuenta con que la Suprema Corte de Justicia tenga el mismo fallo para todos los cable operadores que hayan hecho el recurso de inconstitucionalidad? Y después el otro tema, que no es menor, y que hay que tenerlo sobre la mesa, con respecto al monopolio. A ver, o sea, históricamente han habido dos bibliotecas, ¿no? Dos posiciones jurídicas con respecto al monopolio. Eso no hay que ocultarlo. Ahora, nosotros lo reconocemos. El problema es que el gobierno no reconoce que existe una biblioteca y que es la biblioteca que además no es solamente en un plano jurídico. O sea, Antel no tiene el monopolio en las telecomunicaciones fijas producto de su carta fundacional y que nadie se le ocurrió en ningún momento que ese monopolio no debía existir o era inconsistente o ya no existía más. O sea, Antel su carta fundacional del año 74 ya trazaba el monopolio en infraestructura fija, que de hecho se define a las telecomunicaciones, al monopolio, como toda comunicación que se establezca a través de red fija, radioeléctrica, óptica. O sea, ya se plantea en una definición esto. Y ni que hablar que la propia historia de Antel, que tiene un respaldo. O sea, tenemos Antel hoy, pública y estatal, porque también hubieron, no solamente por su fundación, sino porque hubieron iniciativas populares que reafirmaron que las telecomunicaciones tenían que estar en manos de nuestra empresa pública. O sea, entonces, no hay que tampoco abandonar la discusión del monopolio, porque además también estamos tan acostumbrados quizás en los últimos tiempos, a razón de lo que ha sucedido con el puerto, a razón de lo que ha sucedido en un montón de sectores de actividad, donde los monopolios privados efectivamente son concentradores y son ampliamente negativos. Ahora, el monopolio de Antel es el plan Ceibal, el monopolio de Antel es el plan Ibirapitá, el monopolio de Antel es la fibra óptica al hogar, el monopolio de Antel es la cobertura en el 87% del país, el monopolio de Antel es tecnología de punta, como es la fibra óptica, y desarrollo 5G como se viene desarrollando. O sea, el monopolio de Antel, yo lo planteaba medio en broma, pero yo quiero saber. Yo trabajo en el área técnica, a mí me pasa un montón de veces que primero se llama Antel antes de llamar o a la alarma o al cable o lo que fuera, porque en muchos casos cobran la visita, cobran las reparaciones. Antel va a tu casa y solamente te cobra si te mudaste, el traslado de la conexión o la conexión del nuevo servicio. Después todas las reparaciones de Antel son gratuitas, las visitas de Antel son gratuitas. O sea, eso es el monopolio. El monopolio es el universal hogares, el acceso universal a las telecomunicaciones. Entonces, ojo cuando nos quieren hacer ese mareo de que los monopolios privados o las experiencias que hemos tenido monopolios privados son terribles, porque efectivamente concentran los recursos y esos recursos terminan en los bolsillos de una familia, como viene planteándose el negocio de las telecomunicaciones en nuestro país. O sea, la explotación de las telecomunicaciones en el Uruguay entonces van a traducirse en la piscina que quiera hacerse alguna de las familias en las Bahamas o en el lugar del mundo, mientras cuando el monopolio o cuando las telecomunicaciones están en manos de nuestra empresa pública, de nuestra Antel,
los recursos terminan en la educación, en la vivienda, en la salud. O sea, la ganancia es retributiva. Yo pago un servicio y por ese servicio a mí me vuelve a través de políticas públicas, a través de rentas generales. O sea, por eso es bien importante no tenerle miedo a dar determinadas discusiones, y nosotros sí dar las discusiones con la franqueza de que hay opiniones divididas, claro que sí, y de hecho son temas que a veces atraviesan a todos los partidos políticos. Ahora, no podemos negarlas, porque negar el monopolio de Antel es negar la propia historia de Antel. O sea, hoy, por una situación real, porque la televisión para abonado, los cable operadores tienen fecha de vencimiento, o sea, la tecnología avanza como avanzó con la máquina de escribir, o sea, ya no se producen máquinas de escribir. Como avanzó cuando apareció el TV Cable, o sea, los videoclubs terminaron, o sea, y nadie se le ocurrió en su momento que los cable operadores tenían que salvar el negocio del videoclub. Bueno, la situación un poco está siendo esa, o sea, Antel tiene que salvar el negocio de los cable operadores a como dé lugar y a instancias de ceder todos sus recursos, ¿no? La infraestructura como el monopolio de las telecomunicaciones por infraestructura fija. O sea, nosotros el ejemplo que usamos a veces también para que se entienda así, es como que mañana Coca-Cola le pagara a Pepsi, mira, yo te pago porque vos pongas tus productos en mi heladera, que tienen mi estética, ¿no? O sea, y es más, yo te pago porque vos produzcas en mi fábrica para que tú... O sea, somos competidores, o sea, naturalmente competidores, justamente por estar vinculado a las telecomunicaciones. Dos transnacionales machazas y sin embargo el mercado sigue siendo de Antel. Exacto. Igual también que nosotros venimos hablando, que esto forma parte, es un golpe muy duro en el desmantelamiento, ¿no? O sea, y ahí tenemos un espectro bastante grande, que tienen que ver con los elementos reivindicativos nuestros, o sea, la falta de ingreso de personal, las presupuestaciones, los concursos, el reconocimiento de los profesionales. O sea, los profesionales en Antel hoy están para resolver el automatismo, no forman parte. Bueno, Antel en realidad... al menos que alguien sepa o tenga información que nos hayamos perdido, pero la estrategia de Antel es sustituir módem, o sea, cambiar los módem, cuando el módem es un instrumento por el cual vos brindás un servicio, o sea, no es el servicio, el módem, ¿no? O sea, entonces, todo ese esquema también se hace bien complejo. Los profesionales, en este caso, de Antel, también están en una situación compleja, y los profesionales son adelante las líneas estratégicas, ¿no? O sea, quienes tienen la formación para poder desarrollo de la empresa. Las áreas operativas muy golpeadas también. O sea, nosotros estamos en una situación crítica de las cuadrillas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Además, van a tercerizar cosas, van a sacar plata para darle a privados para que compitan con Antel, y a su misma vez Antel no la proveen de recursos, y a su misma vez Antel le va a dar menos plata al rubro cero del Estado. Hay un montón de cosas que están concatenadas en ese hilo. De esa plata se sostienen un montón de cosas. Cuando se habla de la rendición de cuentas tiene que ver con esto también. Exacto. ¿Cómo se redistribuye? Van a decir, bueno, redistribuyan, muchachos, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero redistribuyan con lo que hay. Seguro, Antel tenía 400 millones, ahora pasa a tener 200 o 100. UTE lo mismo y ANCAP lo mismo, entonces ¿de dónde van a repartir? ¿Quiénes van a pagar el plato roto? Los trabajadores y los pobres. Exacto, los sectores populares, exacto. Porque una vez más, esto da muestra de para quiénes están gobernando. O sea, cuando se plantea que gobiernan para las cámaras empresariales, estamos hablando de esto. O sea, volvemos a insistir, o sea, que aparezca el informe jurídico, económico y técnico que fundamente que esto no deteriora Antel. O
sea, es como que vos tengas, yo a veces lo pienso, viste que nosotros en Uruguay somos futboleros, ¿no? Es como que vos digas, tenés el mejor cuadro, va primero en la tabla, y de repente de la noche a la mañana decís, no, bueno, pero no es justo con el resto, o sea, en un marco de competencia, no es justo con el resto. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarnos ganar, de ahora en más, no hay agua en el vestuario, de ahora en más, hay una pelota para... O sea, cuando vos empezás a deteriorar, o sea, al equipo, básicamente, y empezás a hacerlo, o sea, no existe. Eso es lo que está pasando hoy. O sea, es como tenemos a la selección primera en la tabla, candidata para ser campeón del mundo, y resulta que no, mirá, ¿sabés una cosa? Al delantero estrella lo sacás, no, los campeones comprátelos vos de ahora en más, no, mirá, la práctica, junten plata para ir a alquilar una cancha, o sea, porque es eso lo que está sucediendo con nuestras empresas públicas, y eso es lo que pasa con Antel, o sea, una empresa del data center, la empresa del cable submarino, la empresa del Universal Hogares, de la fibra óptica al hogar, del plan Ceibal, del plan Ibirapitá, o sea, esas... En Uruguay. Exacto, la del acuerdo con Google, o sea, de reconocimiento internacional, o sea, y es un reconocimiento internacional que tiene más valor porque es una empresa pública, o sea, entonces, no podés entender, o sea, si hay algo que vos tenés que cuidar es ese negocio, ¿no? O sea, es un negocio que además no es que brilla para afuera o que brilla, no, sino que además brilla y universaliza, o sea, reparte. Genera accesibilidad, o sea, desde todo punto de vista, porque además también podemos hablar de una cantidad de programas que tiene Antel con el vínculo en la comunidad, el Antel Integra, que generaba la posibilidad de adecuar, porque la tecnología tiene que ser accesible también a personas que están en situación de discapacidad o que tienen alguna discapacidad. Antel también resolvía a través de sus técnicos, los equipos técnicos, por ejemplo, el armado de computadoras para que una persona que tuviera una parálisis, o sea, se generaron, incluso se llegaron a proveer a computadoras a personas que estaban en una situación de parálisis total, que manejan la computadora con el mentón, o sea, de eso estamos hablando, no estamos hablando, porque aparte ya salieron, ¿no? En el marco del desprestigio del movimiento sindical, de los funcionarios públicos, como que nosotros defendemos nuestro lugarcito y ahora tenemos que trabajar y mirar los sindicatos, o sea, en realidad nosotros no hay un planteo de la plataforma, o sea, defendemos salario como el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, pero no hay un elemento que tenga que ver o que sea contradictorio o antagónico a los intereses de las grandes mayorías de nuestro país y a los intereses del desarrollo de Antel. O sea, realmente es todo este escenario que se ha generado, muestra una vez más esta confrontación de modelos, esta dirección de gobierno que desprecia, ¿no? Y además de que tenemos, bueno, el conjunto, el ecosistema, ¿no? En todos los kioscos tenemos al perro cuidando el asado. En la URSEC, en el Ministerio de Industria, en la URSEC, en Antel, o sea, en todos los frentes vos lo que tenés, porque los antecedentes no lo inventamos, yo no invento que la URSEC resolvió bajar las tarifas de interconexión entre las compañías, entre las operadoras, entre Antel y sus competidoras, entre Claro y Movistar. Se definen tarifas, ¿no? De las llamadas, ¿no? ¿Cuánto, si yo llamo de un Antel a un Movistar, cuánto? O sea, entre las compañías eso se resuelve. Bueno, la URSEC resolvió bajar los costos de interconexión y eso generó un impacto de pérdida en Antel. O sea, son todo ese tipo de medidas que se toman. Que yo el otro día bromeaba en una conversa con un par de compañeros. Le dieron tanto a la Antel Arena, y si empezamos a sumar, yo no sé si no construyeron una Antel Arena con toda la pérdida que tiene Antel. Tanto han hablado de la inversión, ¿no? Catastrófica de lo que ha sido la Antel Arena, y lo que más les duele en realidad que esa inversión fue en Villa Española, o como dijo alguno, en la Loma del Quinoto, y que además... Además está dando resultados. ¿Quién no habla en la Antel Arena hoy positivamente?
algunos les da caspa, ¿no? La cantidad de pobres que entraron a vacunarse, ¿no? O sea, imagínate qué bueno hubiese estado que tuvieran Punta Carreta y bien lejos o no sé, o lo ponían cerca de la Tahona, ¿no? O sea, todo eso, o sea, es eso, es también el desprecio de alguna manera a los sectores populares, o sea, De una hermosa isla y después, venden y regalan Antel. Ah, no, si no, como el otro día escuchaba, yo ni lo nombro porque me parece un ser despreciable y esa gente no hay que visibilizarla con nada, pero que hablaba y dice, pero ¿de qué se quejan? Si después pueden ir a la playa Positos, de todos lados y van y comen mandarina, hablando de los pobres, ¿no? O sea, pero ¿qué se quejan los pobres y después los pobres pueden ir a la playa Positos o sea, terrible, con esa visión es que están gobernando con esa visión, con esos modelos y que tenemos que asumir, o sea, y no asumir desde la perfección o desde el ideal. Sin duda hay un montón de elementos para mejorar y los trabajadores y trabajadoras de Antel, si hay algo que somos, es sumamente críticos de absolutamente todas las gestiones, justamente del alcance, de cuando se empezó a recortar un poco el presupuesto, cuando se enlenteció el proyecto de fibra óptica, el proyecto vino con una intensidad y después bajó la intensidad. Hasta el día de hoy reclamamos que hay una cantidad de barrios en la zona periférica de Montevideo que no tienen acceso a servicios de calidad, ni que hablar que hablamos también de la posibilidad de respuesta. Hoy no es como antes que esperaba 6 meses para el borde. Hoy Internet lo necesitas ya, o sea, no podés estar una semana sin Internet porque Antel no tiene la posibilidad de mandar una cuadrilla. O sea, eso no puede pasar. No puede pasar que un servicio no se conecte en la misma semana. O sea, todos esos elementos los vivimos planteando sistemáticamente los trabajadores. Ahora, eso se puede mejorar en tanto esté en la órbita pública, ¿no? Si no, mañana en realidad capaz que en la Tahona ¿cuál es la propuesta de los trabajadores de Antel hoy? Lo más breve posible porque tengo a Fossati por ahí. en realidad, ¿cuál es la propuesta? La Nosotros tenemos, propuesta para confrontar esto. y en primera instancia nosotros mañana tenemos paro en el marco de la mesa, de la convocatoria a la mesa sindical coordinadora de entes con todos los trabajadores de las empresas públicas. Ese paro ya estaba definido, pero nosotros lo que resolvimos fue cambiar las características, adherimos en este caso de 24 horas, con movilización en Montevideo y zona, o sea, movilización central en Montevideo, movilizamos zona metropolitana y Montevideo en Montevideo, después el interior se resuelve en función de las características de las distintas localidades, van a haber desde concentraciones en la puerta de los locales de Antel hasta alguna movilización en concreto que se pueda realizar, como también asamblea de trabajadores, obviamente convocatorias a la prensa, después convocamos Congreso Nacional de Delegados para la semana que viene, porque tenemos que resolver, nosotros estamos en preconflicto, tenemos que resolver el estado del sindicato, solicitamos reunión al directorio de Antel, pleno, todo el directorio, porque queremos conocer cuál es la posición de Antel, que no sea la posición de Gurméndez, la posición del directorio de Antel, con el informe, con el respaldo jurídico, técnico, o sea, que corresponde. Vamos a pedir reuniones a todas las bancadas, como lo hemos hecho con el proceso de del proyecto de ley de medios, con lo que fue la ley de urgente consideración. Vamos a convocar una comisión técnica que exceda incluso a los técnicos y técnicas de Antel para analizar cuál es la situación desde el punto de vista técnico y bueno, obviamente indagando también las posibilidades legales para también iniciar todas las acciones que se puedan para defender, en este caso, el patrimonio de todos y de todas. Ahora, por ahí, bueno, ni que hablar que en la agenda también está el paro del PIT-CNT el 7 de julio, al cual vamos a confluir también incorporando este elemento de la defensa de Antel contra justamente el desmantelamiento y defendiendo el monopolio y bueno, y todo el plan de acción que se trace en nuestro Congreso Nacional de Delegados que hacemos el 29 ahora de junio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Néstor. Un abrazo grande para toda la audiencia y bueno,
nos estamos viendo.